La etnohistoria es muy importante. Hoy sus preguntas, algunas incómodas pero necesarias, circulan en redes sociales. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué memorias nos han contado como verdades? En la hoja suelta de esta ocasión nos acompaña Brian, etnohistoriador, lo conocen en redes sociales como el Bryas Etno, que está llevando la crítica cultural al terreno más insospechado, las plataformas más virales. Con él hablamos de identidad, historia y del poder de contar el pasado con un lenguaje propio, porque entender la etnohistoria no solo es cosa de especialistas, es una forma de leer el presente y tal vez también de imaginar nuestros futuros. Estamos en una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludamos con mucho gusto sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Y seguimos comentando algunas de las ciencias sociales principales que tenemos en México y en el mundo. En esta ocasión va a tocar la etnohistoria y para eso contactamos a una personalidad del internet, principalmente en TikTok, en el mundo de la divulgación de las ciencias sociales, el Bryas Etno. Ustedes lo conocen bastante bien porque le entra duro a pues las controversias, pero muy bien fundamentadas. Pues Brian, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Wendy, Omar. Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, esta parte de las controversias, las polémicas, mentadas ahí que de repente surgen con las personas, pero siempre con fundamento, pues me han mantenido a flote, me han dado a conocer. Gracias a estas polémicas, pues la gente es que se ha acercado, les ha llamado la atención el contenido y pues contenta de estar aquí con ustedes ahora. Dándonos algunos ejemplos, ¿no? De esto que nos estás contando sobre tu experiencia haciendo, pues, el trabajo de la divulgación. Y obviamente la pregunta que seguramente a estas alturas está haciendo la gente que nos escucha de la comunidad de Libreta Negra MX y demás también, pues, ¿qué es esto que estamos diciendo? ¿Qué es la etnohistoria? ¡Újole! Bonito tema, bonita pregunta, y fíjense que en toda la carrera a nosotros siempre nos molestan con eso. ¿Qué es la etnohistoria? ¿Existe la etnohistoria? Y la verdad es que sí. Para responder en concreto tu pregunta, fíjate que la etnohistoria es una ciencia, es una de las ciencias antropológicas que existen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es el complemento o es la combinación, como digo yo, una ciencia híbrida, es la combinación entre antropología e historia. A nuestra defensa, pues nosotros decimos, los etnohistoriadores hacemos varias cosas. Hacemos como antropólogos, hacemos lo que no pueden hacer los historiadores, y como historiadores hacemos lo que no pueden hacer los antropólogos. Porque nos encargamos de conjugar ambos estudios. Entonces, esto nos permite a nosotros tener una visión un poco más amplia o otra perspectiva respecto a cómo lo estudian las ciencias antropológicas e históricas. Pero también, como es una ciencia híbrida, puede complementarse con otras disciplinas antropológicas. La arqueología es uno de ellos. Principalmente la etnohistoria se enfoca en los estudios prehispánicos mesoamericanos, seguir de los virreinales, aunque no deja de lado también los estudios del México contemporáneo, el México actual. Entonces esto nos permite a nosotros tener, repito, un panorama bastante diverso en torno a las etapas históricas de México y antropológicas también. Efectivamente tenemos un gen un poco bully respecto a la etnohistoria. Decimos que como es la combinación, pues no existe,
pero de repente también hay que tomar en cuenta que muchos de los estudios y mucho del conocimiento que se comenta, sobre todo de usos y costumbres en época prehispánica, muchas veces viene de estudios etnohistóricos, ¿no? Creo que es esta parte donde efectivamente se intenta comparar incluso algunos comportamientos de sociedades actuales con los documentos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí de repente, no sé si alguien en la audiencia le haya pasado, pero en la ENA, cuando uno hace el proceso de selección y para el proceso de admisión para quedarte en una carrera, te dan un curso propedéutico que pues básicamente te dan como una introducción a todas las ciencias sociales, y mucha gente que llega con una idea, sobre todo en arqueología, entra al módulo de etnohistoria y de repente dicen, como que esto me llama más la atención porque tiene que ver con cosas que ya más o menos están, que yo puedo identificar en documentos, que yo puedo identificar en códices, y dicen, bueno, a lo mejor la arqueología no es tanto lo que estoy buscando, sino la lectura y el análisis de este tipo de fuentes. Entonces creo que es interesante verlo desde ese punto de vista, porque muchas veces, aunque no lo consideremos, mucha de la información que se usa incluso en arqueología se usa comparativamente con base en ese tipo de análisis. Entonces es bastante interesante. No sé cuál sea tu percepción respecto a este tema en particular, es decir, estas aportaciones que puede tener la etnohistoria en México y sobre todo en el contexto actual, ¿no? O sea, como para qué sirve la etnohistoria. Sí, fíjate que este ejemplo que comentas, yo fui uno de esas personas. O sea, no entré directamente para arqueología, pero sí para historia. Cuando revisé por allá en el lejano 2011 el programa de la ENA, pues no estaba muy informado acerca de las licenciaturas, entonces yo me fui ahora sí que por la faz. Quería historia, ¿no? O sea, porque historia de México, historia prehispánica. Entonces, al revisar el programa de estudios de historia, pues me di cuenta que enseñaban historia de México prácticamente hasta el último año. Y entré a los cursos propedéuticos. La persona, el maestro que me dio el curso propedéutico, me vendió súper bien la etnohistoria, porque ahí es donde estaba los códices y calendarios, poquito de arqueología. Entonces ese tipo de cosas, dije, yo quiero eso es por lo que yo quiero entrar a esta escuela, y hemos aquí, ¿no? O sea, ya después de varios años, no se me hizo entrar el primer año, en el 2011 tuve que entrar hasta el 2012, pero ya de ahí para el real. Y fíjate que sí es bastante enriquecedor esto, porque como historiador nosotros nos fijamos en los documentos, estos documentos prehispánicos, coloniales, y que justamente, como lo había comentado con anterioridad, la etnohistoria se encarga de ver estos fenómenos sociales, antropológicos, históricos, mediante los documentos. En la actualidad es poco complicado ver cómo lo abordamos, no porque no exista, sino porque nosotros consideramos que la etnohistoria, y yo creo que la ENA en general, se ha quedado un poco estancada como en parte del siglo XX, el indigenismo del siglo XX. Entonces ha apostado a los indígenas. No es que estén choteados, no es que no existan estudios, pero me parece que está dejando de lado otras problemáticas que en la actualidad, pues básicamente hay mucha problemática. Voy a mencionar un caso de, por ejemplo, Gaza. ¿Qué es lo que pasa con Gaza, no? ¿Cómo puede intervenir la etnohistoria en este conflicto político? Y que además no está en México como tal. Podemos hacer revisiones históricas, algo que ya también se ha dicho en innumerables ocasiones, por ejemplo, del territorio. ¿A quién le pertenece el territorio? ¿Quién estaba ahí antes que Israel? Lo podemos validar con documentos, con mapas, con crónicas, con lo que exista, pero a nivel global. Y de la parte antropológica podemos también ver, analizar a quiénes se está atacando principalmente, ¿no? Estas sociedades que nosotros consideramos vulnerables, hablando específicamente de Gaza,
y que Gaza pues también dentro de su propia estructura social tiene todavía sociedades que están por debajo, ¿no? Sociedades más vulnerables. Y eso es lo que hace básicamente la etnohistoria: dar voz, dar presencia, legitimar a aquellas personas que no han sido mencionadas dentro de un discurso histórico, dentro de un contexto antropológico. ¿Qué pasa con ellas? ¿Ya fueron borradas? ¿Ya existen todavía? ¿Cuál es su legado? ¿No? Porque de repente podemos voltear a ver a Gaza y siempre vemos los movimientos que son de renombre. No voy a mencionar nombres para no causar polémicas, pero ustedes saben a qué me refiero. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, vemos todavía una historia bastante política. Es a lo que voy con todo esto. Una historia política que se encarga con las grandes personas, con los grandes movimientos, pero ¿dónde están los de abajo, básicamente? Planteamos, ¿no? Desde otras áreas de las ciencias sociales y las humanidades, porque hay como estas tendencias, ¿no? De a veces, por ejemplo, en el caso de la arqueología, claro, ha ido cambiando, ¿no? A partir de esta autocrítica a las líneas de investigación, pero sí contemplar, ¿no? O pensar que esa cultura material, en el caso de nosotros que estamos trabajando, pues realmente pues son testimonios, ¿no? De los comportamientos de personas que eran también diferentes, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar, ¿no? Con estas perspectivas sobre las diversidades, y finalmente pues no vamos buscando nada más hablar e interpretar la vida de cierto grupo social, ¿no? Sino que pues ahí realmente deberíamos aspirar a interpretar la cultura material y los espacios asociados, pues en un intento pues de reconstruir, entre comillas, pues qué fue lo que pasó ahí, ¿no? En términos humanos, por supuesto. Pero tengo una como pregunta curiosa, Brian, porque esta forma en que se ha aplicado la etnohistoria particularmente, y en el caso de México, por supuesto tiene que ver, ¿no? Con el proceso de formación que tienen en la escuela. Y ahí yo tengo una pregunta. Primero es, bueno, Omar, no sé si tú también tendrás el dato. Yo la verdad desconozco, por eso te pregunto. ¿En qué otras escuelas se imparte esta profesión? Y también, ¿a partir de cuándo ya, por ejemplo, dentro de la historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a partir de cuándo ya se formaliza, ¿no? Como una licenciatura en el que pues ya tiene un plan de estudios, etcétera? Bueno, no sé en qué otras escuelas exista la materia. Tengo entendido, no me hagas mucho caso, que se imparte en lo que es la región andina. Estoy hablando del Perú, por supuesto Estados Unidos, porque de hecho es en Estados Unidos donde surge la materia como tal, y no estoy del todo seguro si también en España, por el tipo de enlaces documentales que podemos tener. La etnohistoria surge, repito, en Estados Unidos, justamente cuando un abogado, contexto histórico, en algún momento los historiadores, no existían historiadores, sino que existían personas, abogados, políticos, etcétera, que eran los encargados de contar la historia, de revisar los documentos, los archivos históricos. Un abogado que existió por ahí en Estados Unidos, me parece que fue en el siglo XIX, revisó unos documentos sobre unas tribus amerindias, y él se dio cuenta que no les habían pagado lo correspondiente a las tierras, que en ese momento el gobierno de Estados Unidos estaba ahí presente. Entonces él se metió a indagar justamente sobre esta cultura, sobre este grupo,
y llegó a esta conclusión de por qué no se les había pagado lo justo, porque les habían pagado creo que 10 monedas de ese momento, ¿no? $10, lo que era, no sé. Entonces, esta persona, este abogado, lleva a juicio esta problemática y a partir de ahí es como surge la etnohistoria, basándose en los documentos, dándole estos espacios a los indígenas principalmente para que ellos pudieran ser recompensados de una forma más justa. Que lo ideal pues era que les regresaran sus tierras, pero pues en esos momentos se maneja básicamente por dinero. ¿Y por qué menciono que España? Esto se debe a que en España está uno de los archivos más grandes de la época virreinal, que es el Archivo de Indias. Entonces existen documentos de aquí de México o de lo que era la Nueva España y que también están presentes allá en este archivo de Indias, en Sevilla, básicamente. De tal forma que tenemos, repito, estos enlaces entre lo que es México, lo que es el Perú, por virreinatos, por mencionarlo de alguna u otra forma, y se abre como tal la licenciatura para ver qué tipo de documentos hay. No nada más de indígenas, también hay de mulatos, hay de criollos, de infinidad de cosas, ¿no? Repito, todos estos acontecimientos de la Nueva España pues están compartidos en México y en España. Y me parece que la licenciatura como tal ya se formaliza por ahí de los años 60 del siglo pasado. O sea, la etnohistoria es una licenciatura aparentemente joven. La arqueología, la misma historia, que también pues sabemos que historia se ha hecho desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero, o sea, ha sido más presente la parte histórica. Y la antropológica, pues también podríamos decir que es joven, pero no tanto como la etnohistoria, ¿no? Porque la antropología surge también en el siglo XX, pero a inicios, con todos estos antropólogos, Franz Boas, Radcliffe Brown, o sea, toda esta vieja escuela que le dio forma básicamente a la antropología mundial. ¿Pasado en algún momento en tu presencia virtual en redes sociales? Pero si alguien llegara en este momento y te preguntara ¿cómo puede entrarle a la etnohistoria y particularmente a la etnohistoria mexicana, qué le dirías? Yo le diría, depende cuál sea tu interés. Porque, como les había comentado al inicio, nosotros dividimos la etnohistoria en estos periodos. Si la persona en cuestión le interesa, por ejemplo, los movimientos afro, que también han estado muy presentes y han surgido en estos últimos años, yo le diría, ok, está bien, pero ¿en qué época? Porque la antropología social también interviene mucho. Y yo le digo, si tu interés, por mencionar algún tema, si tu interés es político y reciente para las descendencias afro en América, te conviene más la antropología social, porque aborda todas estas problemáticas actuales que están atravesando. Pero si tu interés es las comunidades afro y su legado en América, desde su llegada hasta las primeras formaciones de grupos como los cimarrones en Oaxaca, en Guerrero, vete para etnohistoria, porque la etnohistoria abarca este tipo de estudios, existen este tipo de documentos, este tipo de conflictos que posteriormente las comunidades van a tener presentes todavía, que no han sido todavía muy visibles, pero existen en nuestras temporalidades. Entonces, más que nada, yo creo que la persona debe tener claro cuál es su interés para poder entrar a la etnohistoria. Ya con este tipo de temporalidades que yo manejo, ¿no? O sea, que yo creo que se aplican así para la licenciatura.
muy claro, ¿no? Este planteamiento que nos estás poniendo, y se agradece porque muchos, pues a veces tenemos estas dudas, ¿no? Sobre todo a la hora de tomar una decisión como esta, que es muy importante para nuestras vidas, o sea, personal y profesionalmente, el saber en qué queremos incursionar, en qué queremos trabajar, ¿no? Y tenerlo pues muy claro, pues así que tomen en cuenta esta recomendación que nos hace etnólogo, no, perdóname, historia, ya ves. Aquí es donde vamos a empezar a entrar en disyuntivas. O sea, no es el caso, pero es que tenemos que hacer también la pregunta, ¿no? O sea, no es el caso ponerte en un aprieto, pero es que también tenemos que ver cómo se relaciona justo la etnohistoria con otras ciencias sociales. Y ahorita que ya mencionaste, de hecho, la antropología social, y que ahorita estamos viendo etnografía también, que existe en la ENA, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Ya sé que es como la pregunta del millón, pero... ¿Dónde termina una? ¿Dónde realmente, o sea, estas fronteras, ¿no? Que luego son muy difusas. Pues mira, yo considero que hablando primero antropológicamente, es difícil, por ejemplo, ver comportamientos cuando vemos documentos, ¿no? Porque nosotros en la historia tenemos una herramienta, una técnica que se llama paleografía, que es transcribir los documentos antiguos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Cuando nosotros hacemos esta dichosa paleografía, vamos haciendo las transcripciones del documento. Vemos estudios de caso. Voy a mencionar el caso más inmediato que tengo ahora presente, el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún. Él menciona, por ejemplo, las personas que entran al Telpochcali. No sabemos que son las personas de barrio, personas que están asentadas en estos calpulis, en estos barrios, que entran a los 15 años. Pero resulta que Bernardino de Sahagún dice, cuando las personas entran, necesitan hacer que oraciones, necesitan hacer sacrificios, penitencias, andar desnudos por la cuenca tantos días, en la noche, etcétera, etcétera. Nosotros en antropología les llamamos, claro, las personas están haciendo rituales de paso, están marcando este tipo de comportamientos, de acciones que necesitan para poder entrar al Telpochcali. Y ahí nosotros en la parte antropológica, repito, le llamamos ritos de paso porque es la persona, en este caso el estudiante, el varón, tiene que cumplir con estos requisitos para poder entrar no es como tal un estudiante, pero tampoco es un ciudadano normal. Si logra cumplir este tipo de pasos, este tipo de ritos, ya puede ser miembro del Telpochcali Calmeca. Si no, hasta que logra hacerlos. Y repito, cuando analizamos esto, caemos en cuenta de, claro, nosotros como personas también hacemos eso, o sea, no hemos dejado de hacerlo. Históricamente podemos analizar desde estas temporalidades hasta tal, las personas hacían este tipo de actividades para poder entrar a la escuela, para poder casarse, para poder ir a cazar animales. Entonces, muchas veces, ahí es cuando digo, los antropólogos hacen lo que los historiadores no, analizan comportamientos. Que difícilmente el historiador puede decir, este es un comportamiento. No es que no lo detecte, sino que podría costarle un poco más de trabajo. Lo mismo con el antropólogo. El antropólogo puede decir, se hacían estos comportamientos, pero no puede tener en cuenta hasta qué momento pueden dejar de hacerse o pudieron haber iniciado. Entonces, el rastreo de este comportamiento, yo como el historiador lo puedo conjugar y decir, al mismo tiempo que esto es histórico, desde esta temporalidad, desde esta fecha hasta esta fecha,
existe el comportamiento. Ya con el contacto permaneció el comportamiento, pero con modificaciones tales. Ya no se permiten, por ejemplo, las punzaciones en genitales, extracción de sangre, etcétera. El modo de poder entrar a las escuelas ya no es que los estudiantes tenían que andar desnudos por la cuenta, sino que ahora tenían que vestirse a la manera española. Raparse, quizá aquí depende de la orden que los haya evangelizado. En este caso los franciscanos, que generalmente se rapaban acá, la coronilla. Tener el hábito o tener prendas de los indígenas de poder, vestir a la manera española, montar a caballo. Y esto realmente es fascinante cuando nos damos cuenta cómo se están llevando a cabo estas dinámicas, tanto la antropológica como la histórica. No, pues estamos aprendiendo bastante, ¿no? Porque de repente creo que no es tan habitual que nos adentremos en el mundo de la etnohistoria y ver justamente estas diferencias, ¿no? De lo que hace cada una de las ciencias sociales. Mayoritariamente yo diría que se necesitan entre ellas, ¿no? O sea, la arqueología necesita de tanto de antropología social, de la historia, de la etnohistoria, de la antropología física, que ya tuvimos un episodio sobre esta otra ciencia. Y pues por lo que parece, y a tu mejor opinión, Brian, pues entonces parece que la etnohistoria es la mejor de todas. Sí, yo siempre le he dicho, viva la historia, aunque no exista. Y si mal no recuerdo, creo que también me habían preguntado cómo podría conjugarse con otras disciplinas, ¿cierto? Sí. Agrego. También depende de la temporalidad que se maneje. Yo, dentro de los estudios prehispánicos, que es a lo que me dedico, códices, la supe conjugar con la astronomía, por ejemplo. Eso fue algo fascinante. O sea, no nada más las ciencias antropológicas, sino que ahora me fui a las ciencias. ¿En qué tipo de ciencias entraría la astronomía? ¿También sería una humanística? No sé. Posiblemente. Pero dentro de los estudios de los códices, yo estudié, por ejemplo, también la parte calendárica, calendarios mesoamericanos, calendarios mexicas, mayas, todo eso. Y el profesor que yo tuve me enseñó no nada más a considerar la parte de lo que venía escrito en Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Montolinia respecto a los augurios de los días del calendario, sino que me dijo, ¿sabes qué? Necesitas aprender astronomía. Tienes que aprender los ciclos de Venus, tienes que aprender las apariciones. Me recomendó con un astrónomo que posteriormente fue mi asesor de tesis. Hice y deshice lo que quise con calendarios, con astronomía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? En el códice que yo estudié, que fue el Feyerabad Maya, las láminas 38 a 43 hablan sobre el ciclo de Venus, representado el planeta con un tlacuachito. Entonces, yo caí en cuenta y le dije a mi director, a Arellano, así se llama, Alfonso Arellano. Le dije, oye, ¿sabes qué? Aquí están representando a Venus como un tlacuache. Y Venus sabemos que es el dios conocido como Tlahuizcalpantecutli. Y entonces Tlahuizcalpantecutli hace estas actividades, aparece en periodos agrícolas. Cuando aparece el dios, resulta que provoca sequías, hace ese tipo de cosas. Entonces, conjugar una parte histórica con una que es astronómica, astronomía sencilla, ¿no? Le digo, estas personas son muy conscientes de lo que registraron, cómo lo representaron, por qué están ocupando al tlacuache. Y también, hablando de tlacuache,
pues tuve que meter un poco de biología para saber la especie del tlacuache que estaba representada en este códice. Y me metí a investigar. A ver, vamos a ver qué onda con los tlacuaches. En el códice aparece un tlacuache peleando con otras personas, con seres humanos. Les corta la panza, les arranca las orejeras, está decapitado, o sea, infinidad de cosas. Y voy cayendo en cuenta que el animalito tiene este mismo comportamiento. Cuando ataca a sus víctimas, primero las ataca en la región torácica de su víctima para poder lastimarlo. Después los decapita y luego se los come. Dentro del comportamiento de tlacuache, pues sabemos que se hace el muerto para escapar de sus presas, ¿no? De sus depredadores. Y la parte astronómica, el planeta Venus suele aparecer en periodos de 210 días, 65, desaparece y luego vuelve a aparecer. Entonces relacionan, quienes hayan escrito este maravilloso códice, relacionan a Tlahuizcalpantecutli con el tlacuache. Cuando el tlacuache se hace el muerto, lo relacionan con la desaparición del planeta Venus en el cielo, ya sea por la transición de estrella matutina a vespertina o viceversa. Y esto, repito, o sea, fue fascinante porque yo no nada más hablé de mi historia, sino que tuve que aprender de biología, de astronomía, poco de arqueología, y que eso a la fecha a mí me sirvió para poder aplicarlo al proyecto que estoy llevando actualmente, que es arqueoastronomía. Ahora conjugar la etnohistoria con arqueología y otra vez astronomía. Entonces, esto es básicamente lo que hace la etnohistoria, que hace que nos abre las posibilidades de poder incluir a otras ciencias. No es en el caso de arqueología o de antropología social, física, que tanto lo tengan abierto. Pero al menos desde la etnohistoria, pues sí considero que se tiene más esta posibilidad de conjugar otra ciencia, pero tampoco hay que conjugarlas por conjugarlas, ¿no? O sea, porque de repente son tantas cosas que muchas personas se pueden llegar a perder en. Y digo, sin presumir ni mucho menos, yo tengo una facilidad para poder jalar como los hilos de todas y cada una, y así me salió mi tesis. O sea, es una mezcolanza de varias disciplinas, pero creo que tiene coherencia, o al menos eso me dijeron. O al menos la probaste y eso es, sí, al menos eso ya dice algo, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo me gustaría que nos contaras cómo es que te llegas a interesar precisamente, ¿no? En el estudio de los códices, pero también, pues aquí ya hemos estado diciendo, ay, bueno, ¿qué le aconsejas a quienes estén interesados en estudiar etnohistoria y así, y que hay en la ENA, la carrera, qué tal? Pero pues también aquí vamos a hablar, claro, respecto a cuáles son los campos laborales en los que se puede insertar a alguien que tuvo una formación, ¿no? Digamos en la ENA en este caso. Y además, pues también, si has tenido la oportunidad de participar en otros proyectos, pues también aquí que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia. Y fíjate que cuando yo me interesé por los códices, a mí me interesaba primero los muñequitos, o sea, porque me considero una persona altamente visual, ¿no? Entonces, como que aprendí a ver los muñequitos. Y luego mi interés fue saber qué estaba escrito ahí, qué trataba de decir, ¿no? Porque también nos metemos en otros conflictos de que si es escritura, que si no es escritura. Y a lo largo de la carrera, pues yo me fui dando cuenta de que sí es escritura, pero es una escritura que para nosotros es ajena. No compartimos esa parte cultural.
existen estudios para poder aproximarnos a diversas interpretaciones. Entonces, al momento de ver las figuras, los muñequitos, cómo estaban representados, y de hecho les voy a hacer la pregunta, digo, es una pregunta retórica, no es para que la respondamos ahora. Pero han jugado, por ejemplo, el Pictionary. Poco, pero sí. Esta parte del Pictionary ilustras una acción cualquiera. Entonces, cuando vemos esta parte del Pictionary, lo llevamos hacia atrás y es prácticamente lo mismo. Son descripciones de acciones que todavía no logramos comprender. Entonces, en un sentido técnico, nosotros le llamamos escritura ideográfica, logográfica, pictográfica, de ahí de la palabra Pictionary, picture, imagen. Entonces, caemos en cuenta de que sí, es escritura, y es escritura con imágenes. Es escritura de representación de acciones, de acontecimientos cualquiera. Y ya se me olvidó lo que te iba a decir. Perdón. Entonces ya este interés surgió justamente por eso, de saber qué es lo que estaba escrito, y al momento yo de ir leyendo las crónicas y estar acompañando, por ejemplo, la parte de alguna crónica cualquiera con el códice. Voy a mencionar un caso también, la crónica mexicana de Alvarado Tesosomoc con el códice Boturini. Yo siempre les he dicho a las personas que me siguen en redes sociales, si ustedes consiguen ambos documentos en internet, porque es lo más pronto, vean la lámina 1 y comienzan a leer la crónica mexicana, y van a lo mismo que está escrito en un documento, está ilustrado en el otro, y eso les va a ayudar bastante para que puedan entender los muñequitos. No quiero decir que va a suceder siempre lo mismo, pero es un ejemplo para poder entender el documento escrito y el documento que está ilustrado. Y por desgracia, la crónica, el códice Boturini, pues nada más llega hasta después de que sacrifican a la hija de Chitome, y después los mexicas salen huyendo. Hasta ahí llega. Pero la crónica mexicana, le digo, ustedes pueden leerla tranquilamente en una sentada, en un día, porque sabemos muy corta, y vayan viendo qué es lo que pasa, quién lo hace, por qué lo hace. También algo que recientemente hice y me funcionó es leer la crónica mexicana e ir encontrando los lugares que se describen. ¿Conocen la Plaza de la Aguilita en la Merced? Sí. Digo, no, hace mucho tiempo que no voy, pero sí. Bueno, desde esa Plaza de la Aguilita se le conoce así porque, de acuerdo con esta crónica mexicana, desde ese lugar los mexicas dieron la señal. Entonces, cuando te sitúas en ese lugar, que actualmente es el barrio de la Merced, antes Temazcaltitlán, y luego ves o tratas de imaginar la distancia que hay respecto a la catedral o templo mayor, que es donde se avistó el águila realmente, te das cuenta que es mucha la distancia. Y quién sabe si había tierra firme. Cuando ves los mapas, dices, aquí no hay tierra firme. Están en el lago. Y ves la frontera el borde que es Michuca, y Michuca todavía está más para atrás. Entonces dices, ya no me está coincidiendo esto que está escrito aquí con lo que estoy viendo acá y cómo lo mencionan. Porque ya para cuando fue escrita la crónica mexicana en el siglo XVII, los inicios, ya se está desecando el lago. Entonces el autor Alvarado Tesosomoc, en su imaginario piensa que eso es tierra firme, y dices, claro, él lo está pensando desde su época.
Híjole, justo por eso, de repente también aquí en Libreta Negra MX nos topamos con ese tipo de cosas de comparativa de documentos, ¿no? Entonces, y además, si le agregamos no solamente este espectro de códices y documentos escritos, si nos vamos también a la evidencia o a los artefactos arqueológicos, de repente nos hemos topado que llega gente y dice, pero es que en este documento dice que tal cosa, ¿no? Y entonces de repente sale un salvamento arqueológico y resulta que efectivamente ahí es lago, ¿no? Y entonces se quedan con la duda de como, bueno, pues a cuál le hago caso, ¿no? O incluso dejemos la evidencia arqueológica de lado. De repente en una crónica dice una cosa y en otra dice otra fecha. No, para no irnos muy lejos, la fecha de la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Por acuerdo y por conveniencia está 1325. Pero en realidad hay una variante ahí de fechas que son pues casi un poco más de 10, ¿no? O sea, si tú revisas toda la documentación, hay diferentes fechas, ¿no? Hay algunas que varían 2 años y hay unas que varían 10 años. Entonces, ¿a cuál le haces caso? Es una pregunta frecuente, ¿no? Así, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Pero creo que lo que nos estás platicando en este momento, ¿no? Visibiliza justo que todo se tiene que hacer con un método y que con base en eso más o menos vas de esas comparaciones, vas sacando un poco de esa realidad y entendiendo en el contexto donde se están plasmando, ¿no? Las ideas de ese momento y a partir de la visión de un autor determinado. Y eso sucede también en arqueología. Es decir, los artefactos al final del día también representan una parte mental, ¿no? Que pues llega a materializarse a partir de una vasija, de una escultura o lo que sea que queda como una huella material, pero pues al final del día no es tan sencillo como parece, ¿no? Quizá te ha topado que de repente llega mucha gente y te pregunta como cosas, ¿no? Y entonces ¿a qué le hago caso? ¿Cuál es la verdad más verdadera? Y cosas por el estilo, ¿no? Que de hecho ahorita que ya mencionas un poco también que por ahí tienes seguidores y que intentas inculcar o mostrar algunas de estas cosas en tus plataformas, nos podemos ir metiendo a eso, pero también falta lo de el panorama laboral antes de que nos saltemos a lo de redes, ¿no? Entonces de repente también es importante para la gente que seguramente ve tu contenido y dice, pues yo quiero estudiar en tu historia también. Entonces pues de repente cómo está el panorama, digo, también es importante considerarlo. En efecto, aquí nos vamos a meter ya con problemas. El ámbito laboral. Lo entendemos, Brian. Sí, jugamos del mismo lado también. Sí. Pues yo siempre les digo a las personas que sí me preguntan en redes, ¿de qué se puede ejercer la parte no histórica? Yo les comento, si tú te dedicas a virreinato y prehispánico, les digo, tienes las de ganar, porque puedes ser guía de turistas y se gana una lana bastante buena. Digo, pero sí, tienes que también talacharle. Es sencillo para nosotros porque estudiamos, pero pues ahorita ya hay como ciertas políticas, por desgracia, que para poder hasta dar guías de turista, ustedes también lo comprenderán, necesitas permiso que te avale como guía de turista, ¿no? Entonces, un guía turista es certificado además. Entonces, pues así como que los cursos que estén muy baratos, yo la última vez que supe de los cursos de guías de turistas que daba la ENA y el Poli, estaban en 11,000 lanas aproximadamente, 10,000, 11,000. Y les estoy hablando del 2018 aproximadamente. Está más o menos igual, entre 12 y 15. Sí. Pero bueno, en esos dos, porque si te vas a otros ya te puede salir hasta 40. Exactamente. Digo, entonces, si es tu opción, si tienes las posibilidades, hazlo. A final de cuentas, hacerse dinero es inversión y posteriormente,
lo vas a recuperar y es que te quieres dedicar a eso. A muchos no les gusta, pero la parte de ser investigador, o sea, también está muy presente. Pero sí, o sea, ser investigador y cualquier otra cosa a la que te quieras dedicar, pues siempre va a ser talacha, o sea, siempre es buscar y buscar. Lo que yo te recomiendo, y es que a nosotros, Elena, no nos enseñan, es justamente la parte de vendernos. O sea, sí está bien que aprendas, pero ¿cuál es el siguiente paso? Ya aprendiste, ya te titulaste, pero ¿cuál es el siguiente paso si quieres ejercer? Y desgraciadamente la ENA no nos enseña eso. Si bien nos va en los servicios sociales que hacemos, que nos exigen, que nos piden, más o menos nos ayudan a. Y también depende de los museos o en el caso de ustedes arqueólogos, pues tengo entendido que se van a excavaciones. Entonces a partir de ahí van haciendo lazos, van conociendo personas, se quieren trabajar tales cosas, tales regiones. Y en el caso de etnohistoria, pues a veces hay que hablar un poquito bien de las personas y juntarse con los académicos para poder más o menos irle entrando poco a poco al ámbito laboral, ya sea como ayudante de investigador, el que trae los cafés, el que va con las copias, y lo mismo también con la parte de los profesores, ser adjunto, irse metiendo poquito a poquito en la parte sí académica, pero bueno, ser como profesor, pues irse juntando con un profesor y pedirle, oye, ¿sabes qué? Pues me interesa dar clases, quiero ser profesor, entonces necesito, si me das chance de trabajar algunas horas, de poder ayudarte, cualquier cosa. Entonces, no es que no haya partes de trabajo, sí hay, solamente que nosotros no sabemos cómo vendernos. Y depende también cuáles sean nuestros intereses. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte de la investigación y trato de ir buscando espacios donde que las ponencias, en las presentaciones de artículos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el impedimento? Que a veces se les da más preferencia a las personas que ya tienen ciertos reconocimientos, que ya tienen un grado más, maestrías o doctorados. Entonces eso también puede llegar a complicar, ¿no? O sea, si no nos juntamos con personas que ya sean conocidas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso es lo que realmente cuesta más trabajo y lo que puede llegar a, inclusive si lo voy a decir así tal cual, que podemos llegar a tirar la toalla, porque pasan ese tipo de cosas y actualmente no nada más pasa con etnohistoria o las ciencias antropológicas, ya hace también con arquitectos, con ingenieros, con doctores, o sea, creo que tenemos que hacer más que nada una revisión de políticas del ámbito laboral. Más que nada, porque sí me parece que sí está en una crisis, que ya lo que nosotros creíamos que tenían trabajo asegurado, pues resulta que tampoco tienen estas oportunidades. Entonces, algo pasa a nivel laboral, más allá de que si nos vamos a morir de hambre o no. Todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que en cuestiones de dónde podemos ejercer en la docencia, guías de turistas, si es que así lo deseamos, de investigadores, divulgadores de las ciencias, que también es lo que se está apostando justamente ahora, y entre nosotros mismos con los proyectos, lo que acaba de decir Omar, por ejemplo, ustedes son arqueólogos, los mandan a las excavaciones, se dan cuenta de que a lo mejor donde se supone que hay lago existen otras cosas, entonces ahí nosotros como historiadores podemos ver los documentos y hacer un trabajo complementario, ¿no? Entre arqueólogos, historiadores, antropólogos físicos,
¿no? Entonces, de eso es lo que yo creo que se trata, de este tipo de comunidades que nosotros hacemos o tratamos de hacer a la ENA, pero pues, cuestiones de presupuesto también no ayudan mucho. Está complicado. Sí, aún, o sea, los proyectos arqueológicos, pues en teoría, por material de trabajo sobra en México, ¿no? De hecho, faltan muchas manos. La cuestión es que esas manitas no tienen por qué hacer el trabajo gratis, ¿no? Con esto que dices de la falta de presupuesto, y es una realidad, porque lo platicábamos incluso en este episodio de Antropología Física. Siempre se requiere, ¿no? Cuando salen, por ejemplo, este tipo de contextos con restos óseos, pues que esté precisamente el profesional, en este caso los antropólogos físicos o los restauradores, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es otra, salvo excepciones de proyectos que tienen lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Cierta trayectoria, cierto prestigio, pues son los que han podido mantener, y eso no en una situación tan ideal tampoco, pues parte, ¿no? De contar con estos presupuestos. Pero bueno, hay oportunidades, hay muchas posibilidades, y algo que también mencionaste, yo concuerdo totalmente, las condiciones han cambiado. Y algo que ha venido cambiando de manera acelerada desde nuestra perspectiva, precisamente tiene que ver con la forma en que nos estamos comunicando, ¿no? A un nivel ya general. Pero creo que aquí también hay un área de oportunidad que nosotros desde Libreta Negra MX también estamos ahí jalando, que precisamente es hacer esta divulgación, esta comunicación de todo este conocimiento que se genera en estas diversas áreas, ¿no? De las ciencias antropológicas, la historia, y compartirlas y con pues los diversos públicos, ¿no? Que utilizan las plataformas digitales, que son estos elementos que están cambiando la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos, y pues también el caso de las redes sociales, ¿no? Entonces ahí nosotros sabemos que andas ahí, bueno, ya nos has estado mencionando ahí pues todo lo que haces, pero ahora sí cuéntanos lo que nos decías en un principio, ¿no? Las preguntas, que sí, todo el hate, ¿cómo ha sido, ¿no? Esta incursión, esta experiencia que tienes en las redes sociales. Sí, fíjate que creo que la mayoría de nosotros comenzamos por esto de la pandemia. No sé si fue para hacer algo más soportable el encierro, o sea, esta incertidumbre que nos trajo la pandemia. Cuando yo me enteré, paréntesis, cuando dijeron, sí, una cuarentena, ¿no? O sea, se van a encerrar una cuarentena. Claro, 40 días, por supuesto. Un mes, una semana no es nada. Tómala. Y pasaron los meses y el tiempo se hacía más largo. Entonces, yo buscaba la forma también de cómo poder continuar con lo que yo tenía en mente. Y aquí en Naucalpan, pues hay una zona arqueológica, entonces más o menos trataba de continuar con eso que te mencionaba, ¿no? La parte arqueoastronómica. De marzo a noviembre estuve, además de encerrado, pues tratando de ver qué pasaba, qué hacía. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no te metes a TikTok? Porque yo veo contenido así que es de prehispánico, pero me llegó a hastiar porque son siempre la misma información y siempre los mismos dioses. Y tú que tienes el conocimiento, creo que nos puedes ampliar o podrías ampliar todo. O sea, si ver lo que nos dicen estas personas también es cierto, es falso, es verdadero, qué tanto hay de cierto, todo este tipo de cosas. Y yo pues obviamente no sabía cómo se manejaba TikTok,
Y me dijo, mira, puedes hacer esto, si cortas los videos, etcétera, etcétera, los editas, les pones letreros para que lo hagas llamativo. Entonces, pues uno aprende a moverse también en la plataforma. En esos días, cuando yo inicié en TikTok, el video más largo que podías hacer era de 1 minuto, 1.5 minutos. Y a mí me costaba mucho porque digo, es que tengo mucha información, tengo muchas cosas por contar y 1.5 minutos no me alcanza. O 30 segundos. Y dije, madres, ¿qué voy a hacer? Me cuesta, por ejemplo, sintetizarlo, ¿no? Nosotros no sabemos cómo sintetizar información y sobre todo hacerla atractiva para las personas. Entonces, mal que bien, pues tuve que aprender a sintetizarla, a aprender a darle información en menos de 1 minuto y que además la información fuera en esos momentos, en esos días, que los atrajera, ¿no? Que fuera atrayente. Ya después, conforme fui aprendiendo, me fui ganando al público, a las personas, y me comenzaron a preguntar, oye, me gusta mucho tu canal, pero me etiquetaban en videos de que de esto es cierto. Y decían, por ejemplo, de Quetzalcóatl, ¿no? Y ya les explicaba, pues pasa esto. Como Quetzalcóatl no es no es que era no es el Jesucristo. No es el Jesucristo. No es es Luzbel porque es la luz blanca. Sí, cierto. Y ya Omar te contará, o si no, ya les contaremos en algún momento, pero sí, o sea, justamente este tipo de videos, y la gente como que se empezó a identificar, además del contenido, con alguien que les estuviera dando la importancia, que les resolviera sus dudas. Y yo creo que a mí en eso me funcionó, porque me etiquetaban y les respondía. Entonces, también mi amigo me decía, para que también puedas despegar, para que tu canal pueda despegar, pues necesitas hacer mínimo 3 videos al día, ¿no? En la mañana, en la tarde y la noche. Y así estuve haciendo prácticamente 3 videos por día en un inicio. Entonces, lo que me comentaba las personas donde me etiquetaban, pues a mí me ayudó bastante para que el canal pues despegara básicamente. Pero yo no sabía cómo funcionaba todavía el algoritmo, que ese era otro factor. Porque el algoritmo funcionaba de una forma bastante extraña. Tenías que subir videos a tales horas, que el video fuera atrayente y sobre todo que te metieras en polémicas. Porque en esos momentos la polémica era lo que pegaba. Entonces me decía mi amigo, dice, güey, yo sé que no sé si lo quieres hacer, o sea, tampoco es obligatorio, porque él fue el que me estuvo asesorando. No es obligatorio, pero de repente utiliza palabras, utiliza groserías, miéntaselas si quieres, porque también fue cuando me comenzó a llegar el famoso hate y me empezaron a decir, tu información es falsa, ni credenciales tienes, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? ¿Por qué le voy a hacer caso a lo que escribió un español hace quién sabe cuánto tiempo y tergiversó toda la historia que ni siquiera es cierta? Entonces ahí fue cuando también tuve que aprender a defenderme de las personas que me estaban tirando mala onda. Y poco a poco pues el formato de TikTok también fue cambiando. Ya resulta que no tenía que hacer videos de 30 segundos o de 1 minuto, ahora ya lo ampliaron a 3 y así, que tenía que utilizar las mismas herramientas de la aplicación para poder tener un poco más de visualizaciones, para que el algoritmo me tomara en cuenta, jalar videos de que hayan sido virales para que entonces también pudiera darme un poquito de visibilización.
Entonces aprendí, repito, a jalar como de diversas cosas. Para mi cuenta y que me ayudara también un poco a despegar. Sin embargo, no fue hasta que había una muchacha, no sé si todavía exista, no me acuerdo de su nombre de ella, pero tenía una ideología feminista. No es que le haya tirado mala onda al feminismo, solamente que ella argumentaba del por qué con un descubrimiento de un resto humano, el famoso Dragon Man, no sé si lo llegaron a escuchar, se encontró en China, uno de los tantos Homo que hubo, de la generación Homo, tantas variantes, y lo bautizaron como Dragon Man. Entonces ella argumentaba de por qué se le daba un nombre masculino cuando no sabíamos si era hombre, mujer, niño, niña. Entonces pues ya le hice una video respuesta cortando así como por segmentos lo que ella mencionaba. Para el formato que pedía TikTok en esos momentos, a mí se me hizo un poco largo. Lo subí ahora sí que sin mala onda, y eso fue lo que me hizo viral. Yo en esos días tenía cerca de 20,000 seguidores. Cuando publico ese video, llegó al 1,000,000 de vistas. Y de 20,000 seguidores me dio cerca de 70, 80,000, por lo menos en 3 semanas, porque se hizo tan viral este video. Y yo no me la creía. O sea, dije, wow, o sea, como en qué momento el algoritmo también lo lanzó. Yo honestamente no esperaba una respuesta así. Y dije, claro, o sea, en mi mente ya todo estaba funcionando perfecto. Y dije, claro, ya a partir de este punto, ya me van a comenzar a ver más personas, ya voy a tener más vistas. No dejé de hacer videos. Y resulta que los siguientes videos que publiqué en torno a este video no tuvieron tantas vistas como yo quería. Tenían 300 vistas, 400. Pero para mí era increíble porque los números de seguidores seguían subiendo. Y subían y hacía like y cosas así. Entonces, comprendí que en efecto las polémicas son las que ayudan a levantar este tipo de cuentas. Ya luego me metí con otras personas que también le tiraban mala onda al Perú, y me empezaron a decir que yo era peruano, que porque defendía el maíz y su desarrollo paralelo entre lo que es Mesoamérica y el Perú. Les daba argumentos, les daba las fuentes y así. Entonces a las personas lo que les gusta no es tanto el aprender, y menos en una red social como TikTok. Habrá quienes sí, tampoco estoy generalizando, pero lo que les interesa a las personas es este medio donde poder sacar todo lo que ellos tienen. Y eso antropológicamente está interesante, porque ese es un medio en el cual te vas a distraer. Repito, o sea, vas a sacar todo lo que tienes. Y si tuviste un mal día, ves TikTok, ves un video. Estás viendo que se caen, a los que bailan. Ya si quieres aprender, pues bueno, te metes a ver a los divulgadores de ciencias que dicen que pongámoslo a prueba, cosas así. Pero dentro de todo esto, cuando yo hacía live, estaban los famosos debates, que básicamente era ir a gritarse unos a otros y no dejarse hablar, no establecer un diálogo como tal. Y eso es lo que en esos días movía TikTok. Ya después, ya les estoy hablando de que hace 1 o 2 años que dejaron de hacerse este tipo de polémicas. Existen todavía, pero no sé si se han dado cuenta de que ya ahora están las famosas funas. Alguien dice algo que está fuera de lugar, el arquinjube,
este arquitecto que está opinando sobre temas sociales, entonces de ahí nos agarramos y a ver, no, mijito, decir las cosas no son así. Y todos contra uno. Entonces, ese tipo de dinámica son las que nosotros nos vamos acomodando a ellas, somos conscientes de que existen, las adaptamos a nuestro contenido desde el género, desde la historia, desde la antropología, feminismos, desde la política, desde donde el tema que tú quieras. Y es, ¿cómo decirlo? Tan impactante, tan monstruoso, porque hace basta. No hace falta que hagas algo bien o que hagas algo mal para que ya te estén funando, independientemente de lo que digas. Aunque sea tu opinión, te pueden funar. Y lo que yo siempre les he dicho a las personas, o me han dicho a mí, alguna vez me preguntan, ¿por qué a ti no te han funado? Porque yo sustento todo lo que digo. Lo tengo sustentado, y si yo le llego a zurrar por ahí que me equivoqué, pues de mi parte, o sea, tengo que salir a aclarar, me equivoqué en este lado. Sí lo he hecho, como 2 o 3 ocasiones. Pero yo creo que soy muy cuidadoso con lo que se dice. Con lo que se dice, cómo lo dices, bueno, también el cómo lo hago, cómo lo digo, puedo tener yo mis, ¿cómo decirlo? Mi parte fuerte, porque las contestaciones que doy en TikTok así no son como muy likes. O sea, sí soy muy agresivo, sí soy bastante agresivo. En alguna ocasión me dijeron, es que eres bastante pasivo-agresivo. Y yo no, o sea, estoy siendo agresivo y les contesto de una forma sarcástica, pero siempre bien sustentado. Y me dicen, es que no me gusta, lo explicaste, pero no me gusta cómo lo explicas. Pues no te estoy pidiendo que me critiques como lo explico. Hasta que me critiques mi información, entonces sí ven mi escrito. Y sí les contesto así. Sí está fuerte, porque de repente vamos a ver, y por eso mencionaba lo de Quetzalcóatl, porque de repente vamos a ver un perfil que circula en redes sociales ya de unos años para acá, que son perfiles muy visibles además, ¿no? Que están fuera de la academia y pues tienen sus virtudes, pero que efectivamente luego hacen o les hace falta checar información, ¿no? Que puede ir desde la parte donde se niega todo, ¿no? Nunca existió ni la violencia y la época prehispánica, era todo perfecto y era un paraíso perdido, hasta la situación totalmente contraria, ¿no? De que donde México es grande porque tiene esta influencia directamente de España, y hay diferentes personalidades en redes sociales que se incluyen en algún punto de este espectro, ¿no? Y de repente pues creo que tú eres un ejemplo de la gente que sí contesta porque de repente lo vemos y lo criticamos, pero realmente intentamos ir por otro camino, ¿no? Pero tú sí agarras el video y es contestación en video directo, y pues de repente eso también pues es necesario, ¿no? En ocasiones es necesario que este tipo de figuras pues no queden sin una revisión, ¿no? Porque además con plataformas muy grandes pueden empezar a decir ideas que pues nada que ver, ¿no? Que tienen muchos problemas. O sea, ahí tenemos diferentes personas que entran y pueden incluso venderse como divulgadores o personas que divulgan el conocimiento histórico, pero pues de repente puede ser problemático en ese sentido, ¿no? Y hay mucha gente que dice, pues ¿qué tiene? Lo hace entretenido, lo hace divertido, pero pues hay temas que no tienen que ser netamente divertido, ¿no? O sea, hay cosas que son más sensibles y me parece que es una cuestión de criterio, cada quien decidirá, pero y en este mismo criterio también tiene que ver con que, aunque no lo digan, qué tipo de ideología apoyan, ¿no? Porque muchas veces también es criticable desde ese lado. Digo, nada es totalmente objetivo, pero al final sí está muy marcado, ¿no? Hacia dónde se está manejando, y que muchas veces utilizan la plataforma
pues para otro tipo de fines que no es íntegramente dar a conocer pues este tipo de evidencias o este tipo de información antropológica, o incluso está todavía el otro lado que me parece lo más radical, que utilizan los términos antropológicos para manipular, ¿no?, la información. Y entonces dicen, antropológicamente los géneros están totalmente definidos, y así como de, o así que inserte el meme de antropólogos viendo así como de, ¿qué estás diciendo? Sí. Entonces, por eso decimos que pues le entras mucho a la controversia, y de repente también pues quizá ese es el tipo de arrastre también que las mismas plataformas están buscando, como acabas bien de mencionar. Entonces, bueno, pues cómo lidiar también con esos elementos, ¿no? Es decir, va a haber gente que va a llegar y decir, efectivamente esto es lo que se necesitaba, o el lado contrario, como de, ay no, pues a este cuate que no, ni al caso. Fíjate que sí. Bueno, también yo platicando con otros colegas, no nada más antropólogos, sino también personas que uno va conociendo también en TikTok, y hacemos estos grupitos, les digo, tú como creador de tu propio contenido, o sea, creo que también decides qué comentarios sí responder o no responder. Depende también de tu estado de ánimo, porque si ves que es una persona que se va a escuchar feo, pero es la verdad. Las personas a veces también no les gusta que les ayuden y prefieren vivir en la ignorancia, a pesar de que les estás enseñando las cosas. Mira, aquí está esto, te recomiendo esto, y te siguen negando. Entonces no puedes hacer más por esas personas, porque son personas que no están dispuestas a conocer un poco más. Pero también si tú crees necesario que a esta persona le puedes hacer una video respuesta, le puedes poner un comentario, y la persona se prestó por lo menos a escucharte o a leerte, entonces es ganancia. Y también, el hate, pues no es algo que podamos evitar, pero gracias al hate, pues no, a nosotros nos funciona y nos ayuda. ¿Por qué? Porque también parte del algoritmo es para que tu video tenga reproducciones, visualizaciones, es que te comenten, sea bueno o sea malo. Mientras el video tenga interacciones de compartir, de guardar, de comentarios, entonces el video es bueno, la plataforma lo considera bueno, lo va a reproducir en tantas ocasiones. Eso nos ayuda, querramos o no, el hate que nos vienen a tirar nos ayuda. Pero si hay personas, sobre todo a mis amigas les pasa un poco más, pues ya saben, el tipo de comentarios nefastos, machistas de ¿por qué me lo explica ella, no? O sea, ¿por qué te tengo que hacer caso si eres mujer? O sea, este tipo de cosas. Y ya cuando ellas nos pasan, oigan, fíjense de qué, que tal persona, pues, me comentó esto. Entonces, ahí voy yo, porque también soy pedero, la verdad. Y les empiezo a contestar ya en un tono más elevado. No tanto en llegar a los insultos o insultos que son disfrazados. Entonces, ya las personas como que también ponen un alto y ya no le contestan a ella, ahora ya se están metiendo conmigo. Pero sí, no porque yo sea el gran protector o defensor, pero sí me molesta que estén atacando sin conocimiento previo. Y también es algo que, repito, yo aprendí en la plataforma. Si me contestas o si me pones esto, pues yo te voy a poner otra cosa más fuerte y no te va a gustar. Hace poco subí un video sobre la imposición del español sobre las lenguas. Entonces, cuando son ese tipo de videos, ya sé que van a venir los españoles sí o sí. Y en efecto, lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en España, es de que ellos piensan que a nosotros nos
nos humillan o nos quieren hacer menos, por ejemplo, con el caso del narcotráfico. Cuando hablo sobre sacrificios e incluyo a los españoles, vienen y me comentan, es que ustedes no han dejado de hacer sacrificios, ¿no? O sea, alguien me puso recientemente, mataron a quién sabe cuántas personas en tal lado. Y yo le dije, pues mira, en España se apoya el genocidio a Gaza y están de acuerdo con. Digo, entonces así como que España tenga las manos limpias desde hace 500 años, pues no. Y ahí es donde nos empezamos a decir, no, que mira, que esto, que lo otro. Pero repito, o sea, hay comentarios que sí estoy dispuesto a continuar para seguir con el juego y porque también me gusta hacer enojar a las personas. Repito, o sea, siempre ponerle aguas ahí, ¿eh? Aguas. Sé dónde picarles. Y también, por ejemplo, les he dicho, no es algo de lo que me siento orgulloso, porque siempre he dicho que cualquier conflicto social es catastrófico. Y le sacó el tema de Francisco Franco, que es un tema pues bastante delicado en España. No, entonces les digo, mira, a ustedes Francisco Franco les hizo esto y los desapareció y tantas cosas. Y le digo, ¿y a quién acudieron? A México. Y le digo, entonces, le digo, así como que ustedes sean unas blancas palomas, no. No, que Francisco Franco, que esta persona estuvo en contra, le digo, de estar en contra de Francisco Franco, le digo, pero está replicando lo mismo que hizo Francisco Franco. Entonces, lo siento. Si su discurso fuera otro, te la creo. No tendría yo por qué atacarlo. Pero desgraciadamente está aplicando las mismas políticas de Francisco Franco. Y lo que está siendo racista, está siendo de extrema derecha, está segregando. Digo, entonces, ojo con eso. Ahorita yo se los estoy platicando así tranquilo, pero vean en plataforma. Pero detrás de los mensajes estás aventando sí, ahí. Están las maldiciones, que aquí no sé si puedo decir, ¿verdad? Pero ahí están todas las maldiciones. Entonces, sí, o sea, hartas cosas que suceden con esta parte del hate. Y repito, o sea, sí, yo les he dicho a mis amigos, o sea, sí podré verme quizá antiprofesional, y le digo, pero también las otras personas tienen derecho a saber que me estoy defendiendo, que tengo derecho a defenderme y que tengo derecho a enojarme. Porque considero que no pueden venir a hacer lo que ellos quieran también. O sea, tampoco estoy para aguantar, la verdad. Y yo no les hice nada y no es justo, a mí no me parece justo que quieran sacar sus frustraciones aquí en este lado. Sí, siempre es un tema complicado, ¿no? Porque de repente no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta de cómo interactuamos, y también está la parte de pues de esta esfera en la que nos encerramos, que siempre vamos a pensar que tenemos una razón, no necesariamente es cierto, pero pues al final del día por eso están las ciencias sociales, para darnos cuenta de muchas de las cosas en las que estamos incluidas y la forma en que nos comportamos. Entonces justo, ¿no? Porque también vamos cerrando este programa ya después de un buen rato de estar conversando aquí, pues es pensar en el futuro, ¿no? Entonces, como vemos la disciplina, ¿no? En este caso, pues se balancea, trasciende de una cosa hacia el pasado y hacia la actualidad, pero ¿qué sucede justo hacia adelante, más adelante de lo que estamos ahorita? Entonces, en tu opinión, ¿cuál sería justamente el futuro de la etnohistoria? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Dónde se dirige? ¿Qué es lo que podría pues plantear más adelante? ¿Cuáles son los temas que se trabajarán en unos cuantos años? Lo que sucede actualmente con la etnohistoria, sí veo en estos días un panorama un poco oscuro, porque desde que se reanudaron las clases presenciales en la ENA, ha bajado la matrícula, no nada más para etnohistoria, sino también para la escuela en general. Entonces,
no hay como una certidumbre de qué es lo que pueda pasar con la etnohistoria, y yo creo que con las ciencias humanísticas como tal, por lo que sí pinta un panorama poco oscuro, en el sentido de que pueden dejarse de lado, o sea, generacionalmente no van a existir tantas personas interesadas en cursar la materia de etnohistoria. Por otro lado, pues también significaría más chamba para uno, ¿no? Entonces, con esta creación de redes sociales y de que en TikTok o en diversas plataformas existen etnohistoriadores, arqueólogos, antropólogas físicas, etnólogas, bueno, de etnólogas no he visto tantas, antropólogas sociales sí, me parece que también puede ser un gancho y también muchas personas me han comentado, oye, me interesa esta licenciatura, platícame un poco. Se acercan con Antropodan, también otra colega, y le preguntan sobre antropología física. A mí me preguntan sobre, obviamente, sobre mi historia y cosas así. Entonces, creo que las personas que nos dedicamos a la divulgación, independientemente de la ciencia, somos un gancho para estas nuevas generaciones. Les movemos algo en su interior, algún interés. Esto los incentiva a ellos a querer aprender también esto. Inclusive, a mí, por ejemplo, la mayoría de mis seguidores son creadores visuales, creadores artísticos, que están muy metidos en esta parte de dibujos, de anime. Y yo me doy cuenta de que se acercan justamente a los creadores de contenido de prehispánico para ver los detalles y ellos poder tener sus creaciones, sus dibujos. A lo mejor el estudio hacia la etnohistoria no va a estar como presente ahora, desde otras perspectivas, desde otras áreas. Y recientemente una chica o chico en Instagram, yo les había puesto el nuevo episodio de mi podcast y estaba hablando sobre la fundación de Tenochtitlan. Acto seguido, esta persona me etiqueta e hizo un dibujo padrísimo de nopales con muchas tunas. Y puso palabras más, palabras menos. Cuando estás bloqueado artísticamente y escuchas a una persona hablar sobre esto, me abrió las posibilidades de poder hacer una creación nueva. Entonces dije, wow, o sea, dentro de mi licenciatura, pues no es algo que yo reciba con frecuencia, pero sí lo recibo de otras personas que están afuera, que no, a lo mejor no están tan inmersas en mi historia, pero el contenido de prehispánico les gusta y les ayuda a ellos a poder crear sus dibujos, a ver los detalles. Cuando yo les hablo de la iconografía, miren, fíjense que Tezcatlipoca tiene estas cosas en su cabello y aquí se puede ver esto y todo este tipo de figuras que yo les comentaba. Las personas que somos visuales vemos los detalles y ellos les ayuda a crecer, ¿cómo poder decirlo? Artísticamente, y lo plasman. Se acercan a mí o a otras personas que creamos este contenido. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué piensas de las modificaciones? ¿Qué piensas de los animes? Y ahí es donde, como etnohistoriador, como antropólogo, puedo comentarle. A mí, por ejemplo, luego me gusta que se respete como estos dibujos porque así fueron hechos, así fueron pensados. Y desgraciadamente, le digo, no es en contra de nadie, no sucede que nos apeguemos al 100% a historias, a narraciones, a imágenes, porque las culturas son dinámicas. Entonces, tú lo vas a adaptar de acuerdo a tus necesidades. Pero luego eso ya es un gusto mío y tengo que comprender el gusto tuyo.
porque claro, no la estás haciendo con un fin histórico, sino con un fin recreativo. Y honestamente le digo, eso a mí me cuesta todavía un poco como asimilarlo, digo, porque yo estoy acostumbrado a esto, o sea, me gano mi parte histórica, etnohistórica, digo, pero ustedes no. Entonces creo que la etnohistoria sí sirve, o sea, es visible ya desde el momento en que a otras personas les ayudas, sea dentro de la carrera, porque si hay personas que me dicen, por ti quiero estudiar etnohistoria, deciden, no lo hagas, sigue tu trabajo. No lo haga, compa. No lo haga, compa. Pero no, o sea, es decisión tuya, pero sí considera que el panorama pinta un poco complicado. Así como a personas que también les ha ayudado a otro tipo de creaciones. Y entonces me parece que la etnohistoria lo aplica a la vida cotidiana de las personas, los ayuda a entender sobre un pasado que es ajeno a ellos, trata de abrirles las puertas en que conozcan otras culturas que no nada más es la mexica. Acabo de subir también un post de un dios maya, entonces pues vamos a ver qué tanta respuesta tiene, ¿no? Para que conozcan otras formas, otras figuras, otras formas de pensamiento, que existen otras cosas diversas a los mexicas. Entonces creo que la etnohistoria en ese sentido, pues trato yo de que vaya encaminándose para el bien, ¿no? Vaya, independientemente de cuál sea el resultado, repito, es incierto, y a lo mejor es un resultado que yo no voy a ver, que podrá verse en próximas generaciones. No sé si yo esté aquí, espero que sí, para que podamos decir juntos, gracias a la etnohistoria, salvamos a México. Que sí se puede, sí se puede. La arqueología no, o sea, ya hablando no nada más por la etnohistoria, yo creo que por las ciencias antropológicas, o sea, poder decir, o sea, porque realmente es muy padre cuando te dicen, por ti me dedico a esto, y por ti me acerqué a esto, vi tu canal y aprendí esto, aprendo más contigo que en la escuela, me acerco a tu canal para saber qué voy a decir, o sea, si hay algo en específico que busque respecto a historia prehispánico, les recomiendo tu canal, les digo que vean tus cuentas, tus videos y que te sigan. Entonces eso pues es bastante padre, y entonces significa que voy y vamos haciendo las cosas bien, bastante bien. O por lo menos estamos en ese camino, ¿no? Y estos caminos que nos permiten, pues, encontrarnos o confrontarnos, pero que finalmente no dejan de ser parte de este camino que quizás están tomando estas ciencias, o más bien quienes estamos, pues, generando, ¿no? Estos proyectos, ocupando estos espacios, y pues que pasarán a ser parte, quizá algún día, de la historia, de la arqueología, de la antropología, de la etnohistoria, por supuesto, ¿no? De que en algún momento hubo esta cuestión de los proyectos en redes sociales y bueno, las transformaciones que quizá derivan a partir de ahí, ¿no? Pero pues dinos, Brian, ¿dónde vamos a poder, para quienes nos están escuchando y seguramente se quedan muy interesados en este trabajo que haces en redes sociales, dinos dónde podemos pues ver todo esto que haces, estos contenidos o luego estas discusiones, ¿no? Que también se vale. Sí, bueno, ahorita la cuenta principal es la de TikTok y me van a encontrar como el Brayas-etno. Este mismo nombre es para Instagram, igual aparezco como el Brayas-etno. En Spotify aparezco como el Etnobrayas y en YouTube como Brian AG. Estos son como las cuentas principales, los canales que tengo. A lo mejor el que es un poquito más abandonado pues es YouTube, por cuestiones de que me dio flojera hacer contenido para la plataforma. Pero donde sí estoy más activo es en TikTok y en Instagram principalmente. En Instagram casi todos los viernes, o trato de que todos los viernes
yo tengo una sección que es chisma antropológica, chisma prehispánica, donde yo les permito a ustedes que me hagan preguntas y las resuelvan un día, ¿no? O sea, lo que me pregunten, les hago una video respuesta cortita de 1 minuto aproximadamente, si es que lo amerita. Si no, pues nos extendemos hasta 3, 4 stories para responder justamente la duda que tengan en torno a lo que es lo prehispánico. Pero pues igual les he comentado, estoy abierto a que puedan preguntar de otras temporalidades, aunque no sucede tanto eso, ¿no? O sea, no me preguntan, por ejemplo, tanto de Virreinato, México Independiente, sino que es más de prehispánico, porque así es como el diseño de la cuenta. Pero entonces, repito, todos los viernes tengo esta sección, la abro a partir de las 2 de la tarde y se cierra hasta las 2 de la tarde del día siguiente, ¿no? Entonces, tengo ese día para poder responder todas sus dudas o preguntas de prehispánico, de chisme prehispánica. Pues bueno, pues ya quienes están escuchando este programa ya saben hacia dónde dirigir las dudas, ¿no? Y bueno, pues ahí están todas las redes sociales. Y pues muchas gracias, Brian, por acompañarnos un ratito aquí en La Hoja Suelta. Pues sin duda nada más es una embarrada de una historia, vimos que tiene que ver o es muy amplio, y además también el trabajo y la forma de gestionar una red social tiene sus puntos específicos, y por eso mismo también debemos de recordarles que compartan este episodio después de escucharlo o antes también. Dejen su like, dejen también sus dudas, dejen algún comentario, y pues bueno, sigan definitivamente a Libreta Negra MX, porque bueno, pues tenemos mucho contenido para ustedes. Ya saben, nuestra plataforma principal es YouTube, pero pueden encontrar también los podcasts en Spotify, en Apple Podcasts y básicamente en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Y pues nada, lo dejamos hasta acá porque se nos termina el tiempo, pero siempre les decimos que pues no se les olvide que cultivamos memorias. Así que nos vemos la siguiente ocasión con otro gran tema. Gracias. Bye. Bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en La Hoja Suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La Hoja Suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.